¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Mucho para hablar, mucho para analizar sobre la situación social, económica y política en Argentina. Atención, porque después del primer invitado, que es el economista Emiliano Anselmi, con el cual vamos a analizar los costos de la canasta básica, la verdad que en lo que va de agosto ya estamos viendo una inflación que ya muchos economistas aventuran que de acá a fin de año nunca va a estar por debajo de los 5 puntos. En agosto incluso hablan de un piso de 6. Esto habla de anualizado, vamos a estar cerca de los 3 dígitos. ¿Cuántas paritarias, cuántos aumentos, cuántos salarios, cuántas jubilaciones pueden seguir ese ritmo? Bueno, imposible, lamentablemente. De eso vamos a estar hablando, sobre la economía, todas las cuestiones y los últimos anuncios. Y en el segundo bloque, por eso te digo atención, vamos a tocar un tema que no es de política, pero un tema que todavía no impactó como debiera impactar en los medios nacionales, que tiene que ver con lo sucedido en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba. En ese hospital, en un lapso que fue entre marzo y junio, fallecieron 10 bebés recién nacidos. La autopsia de 5 de esos bebés demostró que tenían exceso de potasio en el cuerpo. El potasio les produjo paros cardíacos. Todos murieron por lo mismo. Hasta ahora se hicieron autopsia en 5 cuerpos y demostró eso. El fiscal que entiende la causa amplió la investigación y quiere anualizar el tema para ver estadísticamente cuándo se sucedieron las muertes y cuáles fueron las razones. De hecho, mandó a exhumar estos cuerpos de otros bebés. ¿Por qué le digo que es un hecho inédito? Yo no sé si en América Latina alguna vez sucedió algo así. Esto es lo que hablaba hoy con el senador Luis Juez en la radio. Porque en Córdoba pasó algo que puede ser una locura. Si se comprueba que todos estos bebés murieron por exceso de potasio, puede haber 2 hipótesis. Ya es descartada la hipótesis de la casualidad. Digamos que casualmente se dieron varias muertes en un lugar donde nacen 4.500, 4.600 bebés por año. El 10% de la tasa de natalidad de todo Córdoba sucede ahí, en el centro neonatal Ramón Carrillo, sobre todo los sectores más postergados. Eran embarazos controlados en su mayoría, eran embarazos controlados con atención médica, y partos normales, pero a los pocos días murieron todos de lo mismo. La justicia investiga 2 hipótesis. Una, la mala praxis, una contaminación, y la otra, y esto es lo tenebroso, que probablemente algún profesional de la salud, alguien que tenga acceso a la sala de neonatología, haya inducido esa muerte, sea un asesino serial. Aunque usted no lo crea, esto pasó en Córdoba o se está investigando como una posibilidad. Lo cierto es que el Ministerio de Salud de Córdoba y el propio gobierno de Córdoba sabían esto desde marzo y sin embargo intentaron ocultarlo. Y hay una responsabilidad política que también debe ser por lo menos abordada, investigada, para ver qué es lo que pasó o por qué no contaron esto. Porque todavía los familiares, las madres de esos chicos no han tenido una respuesta. Te presento el tema así con anticipación, después vamos a volver a hablar y vamos a contarte más detalles. Porque no es un tema de agenda política o económica, pero es un tema trascendental. Porque si una de las 2 hipótesis que está investigando el fiscal se comprueba, estamos ante un hecho gravísimo que sucedió aquí en la Argentina, en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba. Bien, comentario editorial. Hoy se realizó una reunión, Círculo Rojo se reunió ahí en el America Council, donde estuvieron todos, habló Horacio Rodríguez Larreta, habló Sergio Massa, hablaron políticos, economistas, empresarios, estaban todos. Un evento que después Leandro te puede dar más datos. Pero en el medio del discurso del ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a la oposición a un acuerdo. Dijo, tenemos que llegar a un acuerdo, se necesita generar consenso. Le pido a la oposición que no le tenga miedo al diálogo. Lo dijo Sergio Massa en nombre del gobierno. Hoy el gobierno es de Sergio Massa. De hecho, el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, en el mismo evento, lo trató de presidente a Massa. En un contexto donde la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y jefa de ese espacio político que gobierna, jefa de la coalición oficialista, está más preocupada por su situación judicial. El lunes el fiscal Luciani va a hacer los pedidos de condena para Cristina Kirchner y para el resto de Julio De Vido, Barata, José López, etcétera, para todos los procesados. Y va a ser muy impactante para la sociedad y va a ser muy impactante como noticia que todos veamos cuántos años de cárcel pide el fiscal que la está acusando por ser jefa de una asociación ilícita. Después ya se tiene que defender y
y los jueces tienen que determinar la culpabilidad o no. Pero va a ser muy fuerte porque por primera vez Cristina, tantas veces denunciada y procesada, y incluso con prisión preventiva que pudo esquivar gracias a los fueros que tuvo como senadora, ahora va a tener un pedido de condena formal de un representante del pueblo, como es un funcionario del Ministerio Público, como es el fiscal. Bueno, Cristina está en esa agenda. Y el presidente Alberto Fernández está tan deteriorado en poder, en imagen, en credibilidad, que parece un presidente, hoy lo leí así como medio de manera de chicana política, un presidente eventero. Se dedica a los eventos, va, visita a gobernadores, se saca fotos, habla, agarra una guitarra, toca. No parece que esté presente en el gobierno. A todos nos da la impresión de que el hombre fuerte del gobierno es Sergio Massa, que el que está manejando el gobierno es Sergio Massa. De hecho, Massa logró cosas que no logró Guzmán. Colonizar, por ejemplo, la Secretaría de Energía, que era algo que el kirchnerismo no cedía. Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo fueron a buscar a Massa porque era la última bala que le quedaba. Cristina preocupada por la agenda judicial, Alberto con una imagen deteriorada y sin poder, les quedaba la bala de Sergio Massa. Como dicen en la oposición, quizás para poder llegar, aunque sea hasta las elecciones del 2023. Pero desde ese lugar de fuerza, que la tiene porque el gobierno se la dio, desde ese lugar de poder político, Massa convocó a la oposición y dijo que no le tenga miedo al diálogo, que tiene que haber un acuerdo. Y me pregunto, ¿están las condiciones dadas en la Argentina para que exista un acuerdo político? ¿Están las condiciones dadas para que sea Massa quien convoque a un acuerdo político? Sergio Massa debe ser uno de los políticos en la Argentina con la palabra más desvalorizada. Ha cambiado tanto de opinión, ha cambiado tanto de lugar y ha cambiado tantas veces de posición política, hasta de punto de vista ideológico o de amistades. Massa fue el que dijo que había que meter presos a los ñoquis de la cámpora, y ahora se la pasa acordando con Máximo Kirchner. Dijo que el kirchnerismo no volvía nunca más y hoy se sienta a acordar con Cristina Kirchner cuestiones de Estado. Sergio Massa podrá pedir un acuerdo político y alguien de la oposición podrá creer que hay que ir al acuerdo político. Pero de alguna manera se equivocan porque los acuerdos políticos entre dirigentes terminan siendo eso, acuerdos políticos entre dirigentes. Si no se ponen de acuerdo de abajo hacia arriba, no va a funcionar ningún consenso en la Argentina. Los consensos tienen que ser en base a la credibilidad de la sociedad en esos acuerdos. Massa puede convocar, yo no sé si la oposición va a ir a alguien, Elisa Carrió se ha dedicado a bloquear ese acuerdo que Massa hoy dejó trascender en el American Council, como diciendo, dialoguen, generemos consenso, pero quizás alguien del radicalismo, del PRO, tenga ganas de ir a hablar con Massa. También deberían entender en la oposición que si hacen eso, tendrían que entender que hay que ver si la sociedad o el electorado que los eligió como principal coalición opositora está dispuesto a bancarse un acuerdo con Sergio Massa. Digo esto porque hago una comparación. Pacto de Olivos. En ese momento, Raúl Alfonsín tomó una determinación, acordar con Carlos Menem. Alfonsín decía, me lo dijo a mí en una entrevista en aquel momento, yo era muy joven pero tuve la posibilidad de charlar con él, pero se lo decía a todos los periodistas, de hecho lo escribió en distintas notas de opinión, que él tenía la responsabilidad histórica de acordar con Carlos Menem para tener una constitución moderna, amplia, que incorpore los derechos de las minorías, con visión de futuro, porque si se la dejaba sola al peronismo íbamos a tener una constitución que iba a favorecer a las corporaciones, que iba a ser una constitución no acorde a la época. Para evitar eso, prefirió acordar, firmó el llamado, recordado Pacto de Olivos, y Argentina tuvo una constitución que es cierto, nos dio, por ejemplo, a los porteños la posibilidad de elegir el jefe de gobierno de manera directa y no sea un delegado del gobierno nacional, que los senadores de las provincias sean elegidos por el voto directo y no por los congresos provinciales, que exista un senador por las minorías, se crearon los consejos de control, se crearon los organismos de contralor del Estado. Terminó siendo una constitución mucho mejor que aquella de 1853, mucho más moderna. Claro, le costó también aquel que acordó con el oficialismo, le costó prácticamente todos los resultados electorales y digamos, todo lo que era el alfonsinismo se fue derrumbando de a poco durante los años 90. Creció mucho el frepaso, muchos de esos jóvenes se fueron a otra fuerza política que se oponía a las políticas neoliberales de Carlos Menem, y el radicalismo se fue desconstruyendo hasta que fluye la figura de la Rúa, más conservadora, no tan
progresista, si se me permite el término, como era el alfonsinismo, acordaban el prepaso, vino la alianza y toda la historia es conocida. Pero es cierto que aquel que fue a acordar con el poder de turno para salvar la historia, terminó perdiendo sus votos, su credibilidad y el apoyo popular que tenía hasta ese momento. Este ejemplo debería tomarlo la oposición, porque quien convoca es Sergio Massa, que hoy es ministro de Economía y hoy es el hombre fuerte del frente de todos en el gobierno. Es el hombre al cual, reitero, algunos ya le dicen el presidente o el candidato a presidente de ese espacio para el 2023. Ningún acuerdo político, no es porque sea Massa, puede ser Alberto Fernández, Cristina, puede ser Larreta, Macri, Carrió, cualquiera. Los dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, deberían entender que ningún acuerdo político va a funcionar si no ponen de acuerdo a la gente, si la gente no tiene credibilidad. Y para que la gente crea en un acuerdo político, debe ser un acuerdo que tenga un componente moral muy fuerte. Que deseche o que no proteja hechos de corrupción es un gran punto para avanzar. Si el oficialismo convoca pensando que parte de ese acuerdo es mirar para otro lado y tirar la pelota afuera en los hechos de corrupción que se están investigando, por ejemplo ahora en las causas que involucran a varios exfuncionarios del kirchnerismo, estamos mal. Va a ser un acuerdo que va a quedar en la cúpula y como la sociedad no va a acompañar, va a ser un acuerdo que va a fracasar. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Primero, y condición sine qua non, para poder planificar de cara al futuro, es estabilizar la economía. O sea, con estos niveles de inflación, de volatilidad, no hay política exterior que pueda suplir la inestabilidad de nuestra economía. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas, por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida, señalando con el dedo, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de la Argentina. El servicio no se podía suspender porque es un servicio público, con lo cual vos tenés que tener un servicio que garantice de que no haya un auto que impida la libre circulación. Y aparte, lo recaudado entra a la ciudad y la ciudad paga un servicio por eso. Es diferente al pliego del año 91. La verdad que es muy positivo lo que viene para adelante. Con respecto a los números de empleo, indican que estamos llegando a un desempleo que realmente nos muestra cifras muy alentadoras, por debajo del 7%, en algunas provincias, inclusive el nivel de desocupación con respecto a la población económicamente activa va a ser cifras récord y cifras muy impactantes. Vamos a hablar de economía, ya está Emiliano Anselmi con nosotros en el piso. Un gran economista, además es hincha independiente, con eso ya tiene crédito. Para mí, no sé para vos, Leandro. ¿Viste? Pero no tanto, pero bueno. Para mí que eso le da recorrido y tiene mucho valor su palabra. Pero antes vamos a hablar de unos datos de la economía. Sí, datos fundamentales hoy que difundió el INDEC, Daniel, difundió los datos de canasta básica alimentaria y total de julio. ¿Por qué es importante? Bueno, la canasta básica alimentaria, como siempre comentamos, mide el nivel de ingresos que necesitas tener para no ser indigente. La canasta básica total, el nivel de ingresos que tiene que tener una familia para no ser pobre. Pero ¿por qué es tan importante en esta coyuntura económica? Porque ese dato está íntimamente relacionado con la posibilidad de acceder a subsidios. Los subsidios que corresponden a nivel 3, al nivel de ingresos medios, que justamente Claro, perdón, porque el decreto dice que vos tenés que cobrar por ingreso familiar 3,5. 3 canastas básicas totales y media. 3 canastas básicas totales y medio. Si sube el costo de la canasta básica, suben los ingresos que necesitas para no tener subsidios. O sea, cambiaría el cuadro también. Obviamente, pero la Secretaría de Energía está trabajando con los datos de junio, no con los datos que se conocieron hoy, que son del mes de julio, claro. Mes en el cual la inflación fue superior del 7%, aumentaron todos los precios y obviamente también aumentaron las canastas básicas. Vamos a ver los datos que tenemos preparados para mostrarte porque hubo una variación muy importante en las dos. En la canasta básica alimentaria, bueno, una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, necesitó en julio ganar 111.298 pesos para no ser pobre, sí, para cubrir la canasta básica total. Y esa misma familia, para no ser indigente, necesitó ganar en el mes de julio 49.465 pesos para cubrir la canasta básica alimentaria, que es las calorías mínimas necesarias que necesita una familia para sobrevivir. ¿Esto qué fecha es? Al 31 de julio. Eso es al 31 de julio. Fíjate un dato, ¿no? 49.465 para no ser indigente. Un jubilado en septiembre recién,
con el aumento que le corresponde por el cálculo previsional y con el bono de 7.000 pesos, recién en septiembre va a alcanzar estos 50.000 pesos. Totalmente. Cuando estos 50.000 pesos en septiembre, con la inflación de agosto, que se calcula que va a estar alrededor de 6 puntos... Ese número se va a mover. Se va a mover, claro. Asimismo, un salario mínimo vital y móvil es indigente, porque si una familia tiene un solo salario mínimo vital y móvil, no puede cubrir la canasta básica alimentaria, es de 47.000 pesos, Claro. no llega a los 49.000 que es necesario para ser indigente. Y una familia que tiene 2 salarios mínimos vital y móviles no llega a cubrir la canasta básica total, es decir, es pobre. Esto es interesante recalcar porque mientras la Secretaría de Energía trabaja con los datos de junio, que son datos menores a estos, es decir, la inflación y las canastas básicas suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera, es decir, los salarios suben mucho más lentamente y acá se genera un desfasaje entre la posibilidad de acceder a un subsidio siendo de ingresos medios o no. Claro. Vamos a ver cuánto aumentaba en términos porcentuales la canasta. La canasta básica total aumentó 6,8%, un poco menos que la inflación del mes pasado. La canasta básica alimentaria 6,3% en julio. A nivel interanual, sí supera la inflación. La canasta básica total 64,7%, está bastante alineado con la inflación, pero la canasta básica alimentaria supera el nivel de inflación interanual. Los alimentos subieron por encima de la inflación anualizada. Así es, 70,6%. Y esto es interesante porque hoy hablaba con fuente de la Secretaría de Energía y yo le preguntaba, bueno, ¿qué datos van a tomar para otorgar subsidios al sector de nivel 3, que es el nivel de ingresos medios? Y me decían, no, ya tomamos los datos de junio. Yo digo, pero ya están los datos de julio. Bueno, no podemos actualizar todos los meses. Aparentemente lo van a actualizar cada 3 meses. Pero como te decía, la inflación y las canastas suben por el ascensor. Claro. En 3 meses va a haber un desfasaje tal vez del 20%. Para que tengas el número en términos nominales, para pedir el subsidio, una familia de ingresos medios de nivel 3 necesita tener ingresos entre 104.000 pesos y 364.000 pesos, que son los datos de junio. Ahora, según los datos de julio, para acceder a ese nivel 3, tenés que tener ingresos entre 111.298 pesos y 389.543 pesos. Es decir, hay una diferencia de 25.000 pesos. Inclusive hay un dato que algún sector lo debe agarrar, que el que cobraba entre 102.000 y 111.000 pagaba una parte del subsidio y ahora quedaría excluido los subsidios porque quedaría debajo del piso y pasaría al nivel 2, que es el que recibe el subsidio total. Claro, estos son los problemas de tener una segmentación por ingresos en una economía Con inflación. con inflación y con indexación de todos los precios, incluso del salario, pero del salario que se indexa siempre más tarde que los demás precios. Entonces siempre llegás tarde, siempre vas corriendo de atrás. Fíjate que hay un dato, ¿no? Vos mirás el presupuesto que mandó el Ministerio de Economía, Martín Guzmán, el Gobierno Nacional, en septiembre del año pasado. Por ley el presupuesto hay que presentarlo antes del 15 de septiembre de cada año. Planificaba una inflación para el año 2022 del 32%. A los 6 meses ya teníamos esa inflación acumulada prácticamente. O sea, quedaron totalmente desfasados y lo agarró en una espiral creciente. Quiere decir que la inflación anualizada enero-diciembre de este año puede estar cerca de los 3 dígitos. Sí, estuve en el Ministerio de Economía cuando él presentó esos números y en ese entonces yo me preguntaba, ¿serán estos números? ¿Lograremos llegar a estos números? Que implicaba una desaceleración de la inflación con respecto al año pasado notable. Pero decían que con el año acuerdo, pasado fue de con el 50%. FMI, se hablaba que el acuerdo con el FMI, Sí. que iba a ser en enero, iba a aplacar los números. Bueno, eso no sucedió. No o sea, sucedió. se aceleró la inflación justamente, en el gobierno siempre ponen la excusa de la guerra, pero la realidad es que la inflación argentina tiene una inercia muy alta en los últimos 15 años. No tiene que ver la Como guerra dijo con el eso. presidente en marzo, el jueves, o el viernes, empieza La guerra contra la empieza la guerra inflación. contra la inflación. A partir de ese momento, entonces sacamos bandera blanca, nos rendimos, porque la Sí. verdad que fue el peor cuatrimestre inflacionario en mucho tiempo, de marzo hasta julio. Así es. Y julio fue el peor mes en lo que va del año. Bueno, hay que ver qué va a pasar con la inflación en agosto, ¿no? Muchos economistas vaticinan que de acá a diciembre no va a estar por debajo de los 5 puntos mensual, lo cual va a llevar a un número muy preocupante. Vamos a la mesa, Leandro. Dale. Así vamos a hablar con nuestro invitado. Tenemos placa para invitarlo, a ver, para presentarlo, perdón. Se trata de Emiliano Anselmi, economista, máster en finanzas, team leader de macroeconomía. Emiliano, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo Leandro, andás? ¿Cómo ¿todo estás? bien?
¿Te gustó eso de hincha independiente tiene crédito, no? Me encanta siempre. Los únicos que tenemos crédito somos los hinchas, porque el equipo anda mal. El equipo está muy El club mal. anda muy mal. Leandro, bueno, te dejamos una pregunta pendiente un poco. ¿Coincidís con el resto de tus colegas que dicen que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la inflación difícilmente baje mensualmente los 5 puntos? Así es, 5 puntos, 5% es lo mínimo que estima el REM de acá a fin de año, pero hoy nos llevan los datos de alta frecuencia de agosto, que son más que preocupantes. Vos sabés que los economistas miramos la inflación de alta frecuencia, que es un servicio que todo el tiempo está midiendo como en vivo ¿Qué los es la precios. inflación de alta frecuencia? Traducime. Vista todos los días, hay alguien, bots o robots, que están midiendo todos los días los precios y van calculando la inflación para un lapso de tiempo. Estamos a 18 de agosto, todavía faltan 13 días para que termine el mes. Exactamente, hoy tuvimos los datos de la primer quincena. El dato que contratamos en PPI nos asombró, nos da que la inflación de alta frecuencia de media móvil de 4 semanas está en 9,4%. Está subiendo la inflación, se está acelerando. Ese es el dato que tiene PPI. Hay otros datos de alta frecuencia, hay otros marcaban 6,5. Hoy una consultora muy famosa marcaba 6,5. Ecolatina, creo. Sí, hay una dispersión muy grande. A mayor inflación, más grande la dispersión de alta frecuencia. Pueden errarle, digamos, pero es muy preocupante. La inflación se está acelerando en agosto, según esta medición que tenemos nosotros. Por lo tanto, el 5% creo que es para festejarlo. Digamos, estamos acelerando. Ahora, esta segmentación que estábamos contando de tarifas, segmentación por ingresos, ¿no tiene un problema de que es justamente que en un escenario donde la inflación se te acelera y los ingresos se licúan, mucha gente se queda fuera de los cortes porque justamente no... o debiera entrar y no son contemplados porque caen sus ingresos? Visto desde el lado de las personas es un problema porque van a entrar a pagar y tal vez, según la segmentación original que armaron, no deberían pagar. Pero visto desde el lado del Estado es un beneficio porque es menos subsidio que va a haber. Yo no sé si eso no es un poco a propósito, porque es más ahorro fiscal hacer eso. Claro. Se licúa el déficit. El déficit se achica, igual es una manta corta. También dejaron abierta la segmentación hasta fines de agosto. Si ellos quieren acortar los subsidios acá, o sea, es como que avivaron a la gente, le dijeron, te va a subir la luz 150% y el gas 80%, pero todavía puedes entrar. El que estaba medio distraído se va a meter hasta fines de agosto. Y otra cosa que quiero añadir, que va un poco en contraposición a lo que decías, Leandro, que es que los cuadros tarifarios son en pesos fijos. Entonces, si eso no se va actualizando el año que viene, claro, la tarifa se va a ir licuando en términos reales y el subsidio va a ir creciendo y no va a ser el 0,6 del PBI que prometió Massa. Se va a retrasar otra vez las tarifas. Eso. Otra vez se va a retrasar y el déficit energético, el déficit fiscal por subsidios no va a bajar tanto. ¿Qué opinas de las primeras medidas? Creo que Sergio Massa ya lleva 3 semanas en el Ministerio de Economía. ¿No? Sí. Todavía no nombró el viceministro. Todavía no tiene No viceministro. tiene viceministro. Pero ya son casi 20 días desde que lo nombraron. Sí. Tomó medidas. Algunas muy parecidas a las que había tomado Guzmán, fortaleció las líneas y otras distintas. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el mercado no estaba esperando un plan de estabilización a lo plan austral, a lo plan de convertibilidad. No estaba esperando eso, pero sí un plan con unos tintes ortodoxos, que se resume un plan ortodoxo en suba de tasas, lo hizo, devaluación, no lo hizo, ajuste fiscal, nada. Entonces es un plan a aguantar rengo, o sea, es un plan que de ortodoxo tiene la suba de tasa nada más. Está muy rengo ese plan. ¿Pero aguanta? Porque me parece que no. Aguanta porque tenés pocas reservas en el Banco Central. Sí. Te faltan dólares. No tenés capacidad de crédito. No estarías cumpliendo con los objetivos que acordaste con el FMI. Está bien, eso se puede negociar, es político. El FMI ya se puso un parche en el ojo la ley en marzo, lo puede volver a hacer ahora. Pero, digo, aguanta. Así como está, me parece que no. En este status quo de déficit fiscal sin tocar, reservas abajo de los $1.000 millones, brecha de 120%, no aguanta. Hoy el mercado le dio una señal, el contado con liquidación subió de 2,84 a 2,96. Massa había llegado, buen efecto, bajó de 3,40 a 2,75, 2,80. Hoy ya estamos en 2,96, hoy subió 10, 12 pesos. ¿Estaba inflado el dólar en ese interregno de Silvina Batakis? ¿Lo inflaron al dólar para...? Porque viste que se habla, el propio presidente habla de un golpe de mercado. Yo no abono mucho las teorías conspirativas, me parece que lo que había era... No había ningún tipo de plan y era sálvese quien pueda y quien tenía un peso se lo sacaba de las manos. ¿Y por qué el dólar empezó a bajar? ¿Por confianza a Massa o porque el central intervino con mayor...? No, yo creo que, ¿sabes por qué? Porque la llegada de Massa, si bien puede no ser del agrado de mucha gente, te aleja del escenario Venezuela, del escenario disruptivo de crisis institucional. Y entonces, sin ese escenario de crisis institucional, que parecía que era lo que íbamos, sí, el dólar tiene otro precio. No tiene precio de 3.40, tiene precio de 2.90.
Es un reajuste de precio, no nos olvidemos que 2.90 es mucho más que 2.40 antes que se vaya Guzmán. Pero el mercado le pone un precio a todo y Massa le pone un precio un poco mejor a Massa. Está bien, pero 2.40, está bien cierto que Guzmán hace poco que se fue, hace 2 meses. Te tocaron los 2 meses más De inflación. ¿no? Me decís, sí, igual medido en términos reales, el dólar de hoy sigue estando bastante. O sea, el dólar de Guzmán sigue estando por debajo, actualizado, al que es hoy de 2.90 de Massa. Leandro, un posible viceministro va a ser el amigo Gabriel Rubinstein. Sí, Todavía está sonando el nombre de él, pero vos estuvo acá sentado, estuvo Emiliano hace poco, y nos decía que él creía que había que desdoblar el tipo de cambio. sí, él decía que no era la solución óptima, pero que él creía que en esta coyuntura económica había que desdoblar el mercado cambiario, tener un dólar. No devaluar. O sea, No, un él- dólar comercial. Él le planteó así, hay dos cosas que se deben Sí. hacer, devaluar o desdoblar Desdoblar. el tipo de cambio. Devaluar no se puede, no hay espacio político para hacerlo, y desdoblar el tipo de cambio. Eso significa que tiene que haber un dólar para los exportadores, por ejemplo para el campo, y otro dólar para el que quiera ahorrar o viajar. Sí, un dólar para las operaciones comerciales, que es exportaciones e importaciones, y otro dólar diferencial más alto para las demás operaciones, por ejemplo, turismo, atesoramiento. Eso es lo que propone Rubinstein. No sé si vos ves margen para devaluar o desdoblar el mercado cambiario. Yo creo que el gobierno, antes que devaluar, va a ir por un camino de ese estilo como el que decía Gabriel, pero lo que no está tan claro y está bastante opinado es que si vos desdoblás, porque la idea sería que vos desdoblás y la brecha baja, porque baja el de arriba, el financiero, porque va a haber más oferta que demanda. Y no está tan claro que vaya a haber más oferta que demanda, que hay un montón de empresas que tienen pesos atrapados, no los vas a dejar acceder al financiero, entonces va a seguir siendo un mercado segmentado, vas a tener una brecha de la brecha. Si el financiero es realmente libre, hay que ver si la demanda no se va por encima de la oferta y el precio termina subiendo. Eso está a verse, digamos. La visión de Gabriel es que comprimiría la brecha, que hay más gente con ganas de vender a 2.90 que de comprar, entonces se achica la brecha y el gobierno zafa la devaluación. Pero si vos desdoblás el mercado cambiario, por ejemplo, los exportadores, el campo, que tanto está pidiendo que le mejoren la oferta, porque hoy en día hicieron todo, hay un teorema, un jeroglífico a través de una resolución, son 6.000 pesos por tonelada, no le movió la aguja a nadie, Sí. digamos, nadie salió a liquidar exportaciones. Por otra parte, es mentiroso que estén guardando el grano, como dijo el gobierno. Lo he contado el lunes. En la Bolsa de Comercio de Rosario, en la página web, hay un informe que solamente se exportó 5% menos que el año pasado a esta altura del año. Sí, No es tanto. se exporta menos, pero siempre se guarda. El productor agropecuario siempre guarda su capital de trabajo en granos. Hoy estuvimos hablando a la mañana con productores agropecuarios. Ellos es una manera de ahorrar que tienen y de mantener el capital de trabajo. No es algo extraordinario lo que están haciendo. ¿Puede haber un poco más guardado? Puede haber, pero ¿viste? Le quieren ofrecer bonos dólar link o estas cosas. El mejor dólar link que tienen es el grano. Eso está atado al dólar y ellos, cuando ven las reservas tan bajas, están esperando una devaluación. Bueno, entonces a eso, no devaluás, pero le desdoblás el tipo de cambio y puede mejorar Pero iría para abajo. El problema es que en un desdoblamiento al campo lo vas a mandar al de abajo. Claro. En los desdoblamientos mandas el financiero y el comercial. Impo y Expo queda abajo. Entonces va a quedar en 130 el campo. No te va a devaluar. Entonces tendrías que crear... Pero ¿para qué desdoblás? ¿No es para incentivar las exportaciones? ¿No es para que ganen más los No, exportadores? si desdoblás y vos tenés mucha gente que quiere irse al Mundial de Qatar, va a tener que pagar el dólar financiero, Exactamente. 290, no va a poder pagar el dólar Está turista. bien. Entonces encareces el acceso a dólares o a consumo en dólares de todos aquellos que no están vinculados con las exportaciones e importaciones. Y el que exporta va a seguir teniendo el dólar barato. Sí. ¿Y cuál es Y el campo no va a liquidar nunca, entonces empiezan a seguir estos jeroglíficos de todos los que exportan ahí, pero al campo un dólar especial, un poquito más arriba de ese exportador. Pero el Banco Central, la resolución que está vigente todavía, un poco más tienen que ir con el primero de la mañana y el último de la noche para hacerse un examen para que le den 6.000 pesos más por tonelada de soja. Es todo un jeroglífico que el mismo, yo hablé con gente de la CRA el otro día, los chacareros no lo entienden. No lo entienden. No lo entienden. Hoy Esa estuvimos es a la realidad. mañana y no lo entienden ni lo miran. Ni lo miran, claro. Ahora, en esta coyuntura económica en la cual los salarios son bajos, la jubilación mínima es minimísima, el salario mínimo y vital y móvil ni siquiera te cubre la canasta básica alimentaria, cualquier medida económica que tomes va a ser dolorosa, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Massa tiene que dar las malas noticias. Él es el ministro del ajuste fiscal. Parece que no lo entiende, que está lanzado a ser el ministro candidato a presidente, pero es una plataforma que
va a ser de ajuste fiscal. Yo temo una cosa, lo que temo es que como el ajuste fiscal que prometió de tarifas es nada, él tiene en su mente que el resto del ajuste lo haga la inflación. Entonces no sé bajo qué concepto eso puede ya ser popular. Pero bueno, ha trascendido que si él logra llegar esto a buen puerto sin que explote y con una inflación de 130% en 2023, festeja. Y que él es el salvador del peronismo. Ha trascendido alguna de esos tipos de declaraciones. Digamos, sin mejorar la situación, solamente con mantenerla tal cual como está, piensa que va a ser el... Yo no lo veo. Incluso gente de la mesa enlace el otro día dijeron abiertamente que Massa le dijo que él no quiere ser candidato en el 2023. Digo, la misma sí, persona en el 2027. La misma persona que me dijo lo del 130 me dijo lo del 2027 antes de que asuma. Es decir, que eso del 2027 está en la boca. Entonces es como vestirse de como él dice, Salvador. Bueno, yo hice esto, prolijé. Hoy lo dijo en el American Council, cuando habló de economía, dijo, necesitamos ordenar la macroeconomía. Hizo hincapié en eso Sergio Massa, ¿no? Sí. Digo, habló de eso, ordenar la macroeconomía, que está muy desordenada, y eso quizás a él le da un ticket para el futuro, no ahora, pero él dice, bueno, yo ordené los números, era un desastre, y ahora dejé la caja ordenada. Cuesta creer, ¿no?, que le vaya a dejar una macroeconomía y un ajuste fiscal a la oposición. Que se va a ir, va a entregar para darle un ajuste fiscal ordenado a Horacio Rodríguez Larreta. Yo soy un poco descreído de eso, pero creo que bueno, es un tema más político, no tenía nada para perder. Digamos, era todo por el todo, su popularidad era muy baja, y dice, bueno, me la juego, y tal vez una inflación no descontrolada, arriba del 100, pero no descontrolada, es visto como un triunfo y pasa a ser el líder del PJ. Ayer una marcha, si bien la CGT, bueno, se dividieron, había sectores que le elevaron el nivel de protesta, la CGT le dijeron, Alberto, haz lo que tengas que hacer con la inflación, y pidieron un bono. Ahí hay todo un debate entre las sumas fijas y las paritarias. Sí. ¿Las paritarias libres te desordenan la inflación? En este contexto son contraproducentes, porque te suman al escenario de espiralización. En este contexto, lo que habría que cortar, pero es totalmente antipático, es desindexar lo que se puede la economía, sí. Y esa es la discusión, creo. Pero si vos no otorgás paritarias libres, todos los sueldos van a perder más de lo que están perdiendo frente a la inflación. Sin duda, socialmente va a ser muy doloroso. Pero si me decís, si contribuye a que la inflación baje, que las paritarias sean libres, no contribuye. ¿Y las sumas fijas? La suma fija sí, porque es un engaña pichanga, porque van a dar un bono de 70.000 pesos partido en dos, creo, de acá a marzo, y el mismo sueldo congelado de acá hasta marzo. ¿Ya tenés el número? Lo leí en algún lado. Se estaba hablando de 70.000 pesos. 70.000 pesos. En 2 cuotas. En 2 cuotas de acá. O sea, que darán una hora y la otra a principios del año que viene, ¿así? Sí. De 2 cuotas de 35 lucas, ¿para qué? Sí. ¿Para qué tipo de trabajador? No, bueno, y eso es bastante, porque es como con la mínima, favorece mucho a los que ganan poco, porque para los que están más necesitados, lo favorece porque representa un porcentaje grande de sus ingresos. Pero eso para los trabajadores con relación de dependencia sí, privados. en convenio, sí, privados en convenio. Y privados y estatales. Se hablaba, no, que era algo más que la CGT iba a intentar llevar al sector privado también, en convenio. Pero privado lo tiene que poner el empresario. ¿Está en condiciones de poner ese bono? Porque también está el otro problema. Si 70.000 pesos le conviene antes que darte un aumento que vaya al 100% anual, tal vez le conviene. Claro. Tal vez aprueban eso. Bueno, va a estar difícil la cosa, Escenario ¿no? muy complejo. ¿Qué tenés que hacer el 2 de octubre? Ir a votar a Independiente. Ah, bueno, después hablamos de eso. Después sabemos. Bueno, nos estamos yendo a una pausa. Cuando volvamos, sí, nos vamos a meter en un tema muy, pero muy delicado que tiene que ver con esto del Hospital Neonatal Ramón Carrillo en Córdoba, ¿no? La cantidad de bebés muertos, lo que está investigando la justicia. Vamos a hablar con un legislador cordobés que está investigando. Al margen de lo que está haciendo la justicia, hay demandas políticas por el ocultamiento que hizo el Ministerio de Salud. Te vamos a contar, si no conoces el caso, quédate, porque realmente para mí es uno de los temas más impactantes de los últimos tiempos en la Argentina, fuera de la agenda política. Ya volvemos. Te lo contaba cuando comenzaba el programa, ¿no? Para mí es uno de los temas más impactantes que está sucediendo en el país. Esto es en la ciudad de Córdoba. No tiene nada que ver con la política, con la economía, a lo que generalmente con Leandro son temas que abordamos y desarrollamos. Pero es un tema tan sensible, cuesta encontrar, por lo menos en la región, en la Argentina nunca sucedió un hecho así, que en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba, el Ramón Carrillo,
murieron 10 bebés en un término que fue entre marzo y junio. Hubo denuncia de los padres, hubo un ocultamiento de parte de las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. La denuncia llegó a la justicia, hubo exhumación de cuerpos de estos bebés y en 5 de estos bebés se encontraron exceso de potasio. El potasio produce, esto lo estuve leyendo, produce efectos, acelera la actividad cardíaca y produce paros cardíacos, sobre todo en criaturas. Te doy un ejemplo. En los países donde la pena de muerte es con inyección letal, esa inyección letal tiene una base de potasio para producir un paro cardíaco múltiple para que el condenado a muerte muera. ¿Quién les dio ese potasio a los bebés? Bueno, es un caso de mala praxis, uno pensaría. Contaminación sería la otra hipótesis. Y la tercera, la más escalofriante, que alguien lo haya hecho con intención criminal, un asesino que haya actuado para matar a esos bebés. Es increíble, te lo cuento y no lo podés creer. Todavía no hay nadie procesado, pero el fiscal investigó, apartó a un grupo de profesionales, se apartó incluso a médicos, enfermeros, autoridades, se quedó con un grupo reducido de 9 que volvió a entrevistar y después puso el foco en una enfermera que tiene contradicciones en su testimonio. Todavía no hay nadie procesado. Las hipótesis que se están manejando ahora son o la contaminación, la mala praxis o el crimen. Porque la casualidad ya no entraría a los datos. De hecho, cuando se separaron algunos de estos profesionales, las muertes cesaron. Hay una nena que estuvo 30 días muy grave, la mamá dio testimonio, la nena apareció con heridas necrosadas en la espalda. Gracias a ese testimonio también se abrió parte de la investigación. Involucró a algunos dirigentes de la oposición que le pedían al Estado informes. ¿Qué pasó? Porque es un hospital público. ¿Qué pasó en esta situación? ¿Qué medidas se tomaron? Bueno, uno de los legisladores del radicalismo cordobés que está trabajando, investigando este tema, está aquí con nosotros vía Zoom. El siguiente invitado. Se trata de Marcelo Cosar. Es abogado, legislador provincial por Juntos de la provincia de Córdoba, es radical, es runner, hincha de Talleres de Córdoba. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Si bien el tema es horrible, vos lo cronicabas muy bien, no creo que haya un caso similar, no en Córdoba, en todo el país, y difícilmente veamos algo de estas características a futuro. Ojalá que nunca más tengamos que ver algo de lo que está sucediendo en Córdoba y lo que hace que hoy Córdoba sea noticias nacional. Pero a mí me parece, Marcelo, disculpa, me parece que todavía los medios nacionales, nosotros los periodistas, no le estamos dando la magnitud al caso, porque si nos quedamos con las hipótesis de investigación que está manejando el fiscal, las dos son terroríficas, una peor que la otra, que sería la acción criminal de un profesional de la salud. Pero la contaminación o la mala praxis también sería un tema de escándalo. Bueno, vos fíjate, Daniel, Leandro, que todo es escandaloso. Sin lugar a dudas, lo más escandaloso, doloroso y trágico es las muertes inexplicables o los asesinatos de al menos 5 bebés entre el mes de marzo y el mes de junio. ¿Por qué al menos? Al menos, porque ya nadie discute que hay 5 como mínimo. El tema es que esos 5, uno fue en el mes de marzo, otro fue en el mes de abril, otro fue en el mes de mayo y 2 fueron el 6 de junio. Ahí están los 5, uno en marzo, uno en abril, uno en mayo, 2 el 6 de junio. Ese 6 de junio hay otros 2 bebés, uno el que vos acabás de cronicar recién, que es Pilar. Esa nena que zafó, por llamarlo de alguna manera, gracias a Dios, y que le encontraron lastimaduras o golpes. Una herida en la espalda necrosada, pero no tendría por qué tenerla, como si le hubieran inyectado algo en la espalda. Claro. Exactamente. Por eso digo, hay al menos 5, pero yo estuve en el neonatal el martes
en la primera marcha que se hizo, tuve un ratito tranquilo, en silencio, acompañando. Vengo de estar en el neonatal, se acaba de llevar adelante recién una nueva marcha, ahí estoy viendo que están pasando imágenes, empiezan a aparecer cada vez más madres, tías, abuelas, de bebés que fallecieron antes de ese 18 de marzo y algunos que han fallecido a posteriori del 6 de junio. El martes, sin ir más lejos, se llegó una madre que su bebé había fallecido el 8 de junio y que ya empezó a tener dudas si realmente era una muerte natural, como le habían dicho, o forma parte de estas al menos 5 muertes inexplicables. Marcelo, te interrumpo. Es tan aterrador. Sí, te interrumpo por esto. interrumpime. ¿Es cierto que una vez que fueron apartados estos profesionales de la salud que están siendo investigados o bueno, que están siendo sumariados por el fiscal, cesaron las muertes? A ver. Pues sería un dato muy importante. Sí, para claro. Acá hay una investigación judicial que nosotros, lejos de querer entorpecerla en nuestro rol de legislador, todo lo contrario, lo mejor que podemos hacer es dejar que la justicia actúe como tiene que actuar, de manera independiente y llegue al fondo. Cabe aclarar que esta investigación se inició no por una denuncia del ministerio, y ahí empezamos a hablar de las responsabilidades políticas. Esta investigación se inició por una denuncia de particulares, de familiares e incluso de un médico que se negó a firmar el certificado de defunción de uno de estos bebés. El ministerio, hasta este momento que yo estoy hablando con vos, a nadie le consta que haya iniciado alguna acción judicial. Y si lo hubiera hecho, lo hizo al menos 3 meses después, al menos 3 meses después del primer asesinato o de la primera muerte inexplicable que sucedió en el mes de marzo. Pero vos me decías recién esto de que se pararon y cesaron las muertes. Esa es la información que nosotros tenemos, pero inexplicablemente nosotros tenemos la información de los medios, porque el ministro se esconde, porque el ministro no viene a dar explicaciones, mucho menos el gobernador, mucho menos cualquier autoridad del gobierno. Y hablo de esto porque el hospital que estoy viendo en las imágenes es un hospital público que depende de un ministro de salud que es un funcionario político público puesto por el gobernador, con lo cual el que tiene que dar las explicaciones de lo que sucedió y de por qué nosotros nos enteramos en agosto, algo que venía sucediendo de marzo, es el ministro. El fiscal tiene que investigar. Y voy al grano. Hay algo que llama la atención, o que por lo menos a mí me llama la atención. El fiscal, el ministro, el presidente de bloque de Hacemos por Córdoba, del peronismo de Córdoba, que gobierna, son 51 legisladores sobre 70. Lo único que se han encargado de repetir, casi te diría de manera sistemática y mecánica, que acá no hubo mala praxis, que acá no hubo contaminación. Son los primeros, no han dado ninguna otra certeza. La única certeza que se han encargado de dar, en una sintonía extremadamente fina entre el fiscal, el ministro y el legislador, presidente de la Cámara, y el presidente del bloque, me refiero al legislador Fortuna y al legislador González, es que está descartada la mala praxis, que todo indicaría que estas muertes, que son no menos de 5, ocurrieron. Incluso una colega tuya, muy respetada que en Córdoba, Laura González, el día viernes de la semana pasada, en su cuenta de Twitter, deslizó que ya estaría identificada una enfermera que sería una de las que está separada y que en principio podría ser esa persona. Sí, es la enfermera que yo contaba que en los testimonios tiene varias contradicciones y hizo que el fiscal pusiera los ojos en ella. Bueno, yo vengo del neonatal, el rumor que había ahí es que esta misma noche la estaban por detener. Digo, es casi como, quiero ser tan cuidadoso, pero es todo como una película horrible, porque vos imaginate que hasta el miércoles, hoy es jueves, hasta el jueves de la semana pasada, a la mañana, nadie sabía nada. El jueves a media mañana sale esta noticia. O sea, vos estás trabajando y te enterás por un medio de que en el neonatal habrían fallecido de una manera inexplicable 5 bebés. Y ahí empezó toda esta historia.
El jueves de la tarde habló el fiscal, el viernes habló el ministro en 2 programas, no habló más, y el viernes al mediodía ya había noticias de que tenían identificada aparentemente la enfermera. El fin de semana silencio de radio. Córdoba está con un escándalo terrible porque ha sido hackeado todo el sistema de seguridad, de justicia. Estamos prácticamente con una actividad de tribunales. Te darás cuenta que este tema es absolutamente menor al lado del neonatal, pero claro, digo, en el medio de este fin de semana largo, un problema bastante grave, hackearon el 100% Marcelo. del servicio de justicia. Entonces digo, hoy, ¿qué hicimos nosotros de manera responsable? Porque hay algo, discúlpame Leandro, 2 segundos, porque hay algunos que con toda mala intención dicen, la política no se tiene que meter. No, señores, este es un tema esencialmente político, porque es un hospital público, porque las explicaciones las tiene que dar el ministro. Y la primera explicación que nos tiene que dar el ministro a la sociedad de Córdoba es por qué si empezó en marzo, nos enteramos en agosto. ¿Cómo ustedes, ¿Por qué no nos Marcelo, como oposición, Sí. cómo ustedes deciden involucrarse en las protestas? ¿Alguna familia acude a la oposición ahí en Córdoba? ¿Cómo es que Lo ustedes...? primero que hicimos, te cuento, mira, el problema es que Córdoba ya no es la... Córdoba hace 2 años, la fuerza pública, la policía en este caso, un pedacito, porque yo no soy antipolicía y mucho menos soy antipersonal de salud. La gente del neonatal, en su inmensísima mayoría, hace un trabajo para sacarse el sombrero. El personal de la salud de Córdoba fue la que nos cuidó a nosotros durante todo el COVID. Con lo que quiero decir, dentro del personal de salud, muy probablemente hay gente que hace las cosas mal y en la policía pasa lo mismo. Hace 2 años, acá asesinaron a Blas Correa. Hoy estaba la mamá de Blas Correa ahí también. Lo asesinaron 2 policías. Y hace 2 años que nosotros estamos acompañando a la familia de Blas Correa buscando que se esclarezca, porque también el gobierno se ocupó de confundir, de no difundir, de no comunicar. El gobernador se tomó 1 año y medio para darle el pésame a la familia de Blas Correa. Acá hicimos exactamente lo mismo. Si bien los casos son distintos, el punto de contacto es que una vez más la muerte tiene que ver con lo público, no con lo privado. En este caso, en un hospital público. ¿Qué hicimos nosotros cuando nos enteramos el jueves? Le dirigimos una carta al vicegobernador, que es el presidente de la legislatura. Le pedimos que por favor arbitre los medios para que venga el ministro a darnos explicaciones. El resultado fue, el ministro no vino. Presentamos un proyecto para interpelar al ministro. El resultado fue, nos rechazaron en tratar el proyecto. Y lo que hicimos, hablo de mí, yo me acerqué, ahí, estoy viendo la imagen, ahí, en la puerta, el martes a la mañana, en silencio, como hice en su momento con la familia de Blas, de manera muy respetuosa. Fui y me presenté. Me llamo Marcelo Cosar, soy legislador de la Unión Cívica Radical. Soy padre, tengo 4 hijos, va a ser difícil hablar de estas cosas, no me entra en mi cabeza que pueda haber pasado lo que pasó y que el gobierno, en vez de estar preocupado por aclarar, por comunicar, lo único que busca es decir, no tenemos nada que ver, hay que dejar actuar la justicia, nosotros hicimos todo bien, nos fuimos y nos pusimos a disposición. Hoy vengo de estar en el neonatal, me acompañó otra legisladora de mi bloque, que es la legisladora Cafarati, que es psicóloga también. Y estamos actuando como seres humanos, como legisladores, con respeto, no haciendo politiquería. Marcelo. Lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es exigir todas las explicaciones, porque Daniel, Leandro, por un momento les pido que hagan este ejercicio conmigo. Imagínense ustedes que cuando asesinan o cuando fallece de manera inexplicable este primer bebé en el mes de marzo, si el ministro hubiese hecho lo que había que hacer, que es ir a la justicia penal y decir, señores, acá hay algo que no está bien, le pido que investigue. Se hubiesen evitado las muertes que le siguieron, claro. Y si no lo hiciste en marzo, hacerlo en abril cuando ya eran 2. Claro. Y si no lo hiciste en abril, hacerlo en mayo cuando ya eran 3. ¿Sabe? ¿Pero qué hizo el ministro y su equipo? Inició una investigación administrativa, como si se hubiesen afanado un paquete de gasa, claro, una caja de suero. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar cruzados de brazos? Nosotros nos tenemos que meter hasta el cuello, nos tenemos que inmiscuir. Marcelo, ¿qué más grave puede pasar en Córdoba que esto? No hay nada más grave. Entiendo tu preocupación, por eso te invitamos a participar del programa, nos quedamos sin tiempo, pero lo vamos a seguir el tema. Yo reitero lo que decía en la presentación. Para mí es un tema de mucho impacto, muy doloroso y que todavía no le estamos dando la magnitud que tiene. Si se comprueban
cualquiera de estas dos hipótesis que está investigando la Cualquiera. justicia. Cualquiera es muy, pero muy grave. Es muy grave y nuestro trabajo y el de ustedes tiene que servir para que nunca más. Por supuesto. Pero digo, para que realmente nunca más. Hoy, y les agradezco la oportunidad, hoy se habían llegado algunos medios nacionales que antes no estaban, se llegó un canal de Tucumán también, porque como bien vos decías, me parece que hay muchos que se están empezando a Sí, tomar claro, a conciencia, tomar noción de la magnitud del a tomar tema. noción de lo que ha sucedido, y créeme que lo estamos haciendo con dolor y con mucha responsabilidad. Acá yo no soy candidato, no estamos en campaña. Sí, te entiendo, Me importa dos pitos la cuestión partidaria. Yo estoy actuando como padre, como legislador y como alguien que quiere contribuir a que las cosas se esclarezcan. Marcelo, infinitas gracias. Te agradezco a vos el contacto con el canal de la ciudad. Gracias, fuerte abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, un tema muy, muy delicado. La verdad que nos hubiese gustado darle más tiempo, pero bueno, tenemos que ir a una tanda que debemos. Ya volvemos. Un avión. Y recibió en la embajada al diputado Carreño, que dijo que el presidente Alberto Fernández era un pelele y un lamebolas, digo, un tipo que había insultado al presidente, lo defendió. Pero hoy la portavoz Gabriela Cerruti dijo que era un gran embajador. Un gran embajador, pero fíjate la gravedad que tiene esto, que es un representante del Estado argentino representando los intereses de otro Estado, porque es el discurso del Estado venezolano, esto de que se robaron un avión. Y el propio gobierno, la portavoz Cerruti y ahora el presidente Alberto Fernández hablando del supuesto bloqueo contra Cuba y Venezuela, como que convalidando esa decisión del embajador Laborde, un embajador que militó toda su vida en el Partido Comunista, pero que hoy responde al Instituto Patria. Y bueno, y Alberto Fernández da estas declaraciones pidiendo el fin del bloqueo a Cuba y Venezuela en la previa de una gira de Sergio Massa que se dará en septiembre por los Estados Unidos, gira en la cual se va a reunir con organismos como el Fondo Monetario Internacional y con funcionarios de la Secretaría de Tesoro de Estados Unidos, y en la previa de su reunión bilateral con Joseph Biden, que fue aplazada porque Biden tuvo COVID, pero que se va a celebrar. De hecho, el embajador argentino Argüello la confirmó nuevamente. Entonces ahí tenés como una contradicción entre el gobierno argentino intentando acercarse a Estados Unidos para tener nuevas concesiones del Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo cuestionando a Estados Unidos por bloqueos en Cuba y Venezuela. Con Massa que pide a gritos que Argentina se acerque a Estados Unidos, el ministro de Economía, ¿no? Así es. Y el presidente no ayuda mucho con esto. No ayuda mucho. Bueno, nos vamos. La última. Hace un ratito nada más el gobierno le pidió la renuncia a la presidenta del INAI, el Instituto Nacional de Políticas Indígenas, ¿no? ¿Por qué? Se trata de la ex senadora rionegrina Magdalena Odarda, que presidía este instituto desde que asumió Alberto Fernández en diciembre del 2019. ¿Por qué le pidió la renuncia? Porque en el conflicto mapuche dice que Magdalena Odarda defendía más los intereses de los mapuches, sobre todo de los denominados mapuches violentos que tanta inseguridad trajeron a lugares de la Patagonia. Se enfrentó a los gobernadores de Río Negro, de Chubut, de Neuquén, por su defensa de los grupos mapuche violentos y no de los derechos o los intereses del Estado Nacional. Por esas razones, el ministro Soria, por pedido del presidente Alberto Fernández, le pidió la renuncia a Magdalena Odarda hace un ratito nada más. Nos vamos, mañana a 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.